No sé, queríamos poner un poco en contexto lo que hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo, aquí en Córdoba y a nivel nacional recientemente. Aquí en Córdoba en el 2008 creo que fue una discusión importante sobre el tema cuando fue la reforma electoral de Córdoba, y la reforma política en general, la reforma de las cámaras y la posibilidad de implementar o de cambiar un sistema de votación. En ese momento, con Federico Heinz, la Fundación Vía Libre y con otra gente, acudimos a la obra unicameral, hablamos con los legisladores y alertamos sobre los peligros del voto electrónico. En particular está circulando un librito que la Fundación Vía Libre hizo entonces, donde ponía en manifiesto muchos de los problemas que el voto electrónico tiene. Ahora, frente a la reaparición de la idea de voto electrónico a nivel nacional, de manera casi espontánea, quiero decir, nos reunimos en Buenos Aires hace más de un mes ya, informáticos de varias universidades del país, en particular la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, Rosario, Río Cuarto, Comahue. Fue lo que nos juntamos en una conferencia de prensa en Exactas de la UBA en aquel momento, y gente de CONICET, para poner de vuelta, alertar sobre las dificultades, los peligros, las vulnerabilidades que el voto electrónico conlleva. Luego de eso también tuvimos varias intervenciones en el Senado y terminó con posponer esa discusión, con el bloque del peronismo rechazando la propuesta, y por lo tanto no se pudo llevar adelante el voto electrónico a nivel nacional. Dicho eso, trato de poner en contexto aquí en Córdoba y cuáles son los peligros o los problemas del voto electrónico. Yo voy a hablar de manera muy general, dejo después a Carlos por ahí que tiene mucha más especificación en el tema, que explique en detalle los problemas o en cierto detalle los problemas del proyecto particular de Córdoba. Yo voy a hablar en general del tema del voto electrónico y de los discursos que circulan al respecto. Se habla, o se habló por lo menos en muchas de estas discusiones, acerca de introducir tecnología al sistema de votación. Esa misma frase ya involucra varios errores conceptuales. Un sistema electoral es un sistema técnico complejo, que involucra dispositivos, actores humanos y no humanos, actores humanos y actores no humanos, trabajando de una manera compleja. En ese sistema de votación se suele hablar de tecnología por sinónimo de tecnologías digitales, y habló alguno de los propulsores de este sistema, diciendo que ya hay tecnologías digitales, dijo él, en los sistemas de votación. Sí, claro que hay, y tiene que haberlas en algunos espacios del sistema complejo, no en otros. Por supuesto que la transmisión de información permite o alienta el uso de tecnologías digitales para esa transmisión, y con condiciones razonables de auditabilidad permiten transparentar un proceso complejo e importante que es la transmisión de datos. Ahora, el proceso de votación, es decir, la emisión del voto, es un proceso cuya garantía de transparencia está dada por la misma estructura física de la urna y por la estructura física del papel. Introducir en ese espacio tan delicado tecnologías de información, es decir, máquinas que procesan información por su propia definición y cuyo procesamiento es opaco para el observador, es decir, yo como observador de una computadora no sé si está procesando de una manera o de otra esa información. ¿Está bien? Las garantías que uno puede tener de que ese software que funciona ahí es honesto y es seguro, es decir, que no tiene errores, etc., son imposibles de garantizar, y son por supuesto imposibles de garantizar para alguien que ni siquiera tiene acceso a ese software. ¿Está bien? Aún para alguien que tiene acceso es muy difícil de garantizar. En ese sentido se da esta paradoja en la cual, para proponer mayor transparencia a un proceso de votación, lo que se hace es introducir un sistema absolutamente opaco en el núcleo de la votación. Es una propuesta absurda, es tan absurda que cuesta discutirlo. Por otro lado, los sistemas híbridos de votación que se dice, que en realidad son de voto electrónico, como la boleta única que se propone, si bien disminuye un poco el riesgo de fraude en el sentido de la integridad del voto, no disminuye el problema del secreto del voto. Las maneras de vulnerar el secreto de voto a partir de una emisión individualizada de cada voto son enormes. Lo mostramos en el Congreso de Buenos Aires, lo mostró un colega de ahí de la UBA, cómo hizo votar a la gente en una tablet, se imprimió el voto y después él podía saber que había votado cada uno. Después le mostró la boleta y dijo por qué supe, y tampoco podían encontrar por qué había sabido. Simplemente porque se puede agregar información específica en cada boleta que sea imperceptible para cualquier observador, excepto que sepa lo que está buscando. Con 7 bits podemos armar suficiente información para toda una mesa de qué votó en qué orden cada persona. Es decir,
Se agrega una nueva cantidad de vulnerabilidades sin agregar ninguna ventaja. El problema en Córdoba, inclusive ni siquiera existe esto que se trabajó hasta el hartazgo en los medios, esta idea del voto de la boleta sábana y de los votos cadena y de las formas de violación del secreto de voto y por lo tanto clientelismo político asociado a eso. Aquí en Córdoba ni siquiera existe eso, ya esa posibilidad, porque la boleta única en papel que se usa no admite ese tipo de ataques al secreto de voto. Es decir, para solucionar un problema que no existe, se introducen un montón de problemas nuevos. En ese sentido, nos preguntamos, ¿no?, ¿qué ventaja tendría este sistema? Que sería simplemente mucho más caro, 5 veces más caro posiblemente. En muchos lugares que se ha usado el sistema se lo ha retirado después, en países como el Reino Unido, Holanda, Alemania, que se usó o se consideró su uso, se lo rechazó y se dejó de usar, inclusive se declaró inconstitucional en varios lados. En otros lugares como Estados Unidos, que se usó en algunos estados, terminó siendo sacado muchas veces por cuestiones de falta de integridad de los votos, otras veces por cuestiones de costos. Las máquinas estas son máquinas cuya obsolescencia es rápida y que ni siquiera hay repuestos muchas veces, o sea, es muy caro de mantener, además, ¿no? O sea, es mentira que se compra una vez y ya está, la experiencia que tenemos las computadoras todos. Ahora, en la última elección, hay sospechas de haber sido vulnerada la integridad de los votos en varios estados, en una elección tan importante como la de presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todos esos problemas están ahí y se introducen sin ninguna ventaja en el caso de Córdoba. O sea, en ese sentido, después creo que Nicolás nos va a contar cómo uno puede introducir alguna forma de tecnología de conteo que sí sea transparente, es decir, que no requiera que el usuario confíe, el votante, ¿verdad?, confíe en ningún tipo de actor externo. El sistema electoral está armado para que, pese a que todos los actores desconfíen de los otros, haya suficientes garantías para que en ese tono de desconfianza uno pueda confiar en el resultado final. ¿Está bien? O sea, sabiendo que cualquier otro actor va a querer hacer algo contrario a mis propios intereses. Aquí se introduce un nuevo actor, en el cual tiene que confiar ciegamente, que sería la empresa, en este caso encima, como si fuera poco, que es la que tiene que garantizar, por ejemplo, una boleta única, electrónica, que el chip que está puesto y lo que está impreso coinciden. Hay que confiar porque no puedo comprobarlo. ¿Está bien? En Buenos Aires, en los casos en que supuestamente por ley había que constatar cuando la boleta pasaba por la máquina y la máquina leía lo que decía el chip, constatar lo que estaba escrito, los fiscales los pocos fiscales que se ocuparon de que eso ocurriera, tuvieron grandes dificultades, que los presidentes de mesa dijeron, no, vamos rápido, que vamos a andar revisando cada boleta. Entonces, la única posible constatación de que lo que el votante había votado era lo que aparecía, ni siquiera se lo controlaba en las mesas. Es decir, más allá de las supuestas garantías que podrían darse, en la práctica no se dan. En ese sentido, lo que hay acá, y con eso paso la palabra a otros colegas, es un fetichismo tecnológico, es decir, un considerar que la tecnología de la información tiene propiedades que no tiene, propiedades, por ejemplo, de transparencia, que cuando al revés, unánimemente, aparte los informáticos que trabajamos estas cosas, sabemos y denunciamos que no está esa transparencia tan mentada, que no tiene ningún asidero en la realidad, y ese fetichismo hace creer que esas tecnologías van a corregir problemas que no van a corregir. Porque si hay un fraude en el sentido de que no hay fiscal y va alguien y mete voto, es lo mismo acá que allá. Quemar una urna, también se queman las urnas electrónicas. Es más, se las puede quemar de maneras mucho más fáciles, a distancia, y se las puede quemar imperceptiblemente. Si uno lo que quiere es simplemente hacer que la urna no funcione, hay muchísimas formas de hacerlo, más que con la urna de cartón. En ese sentido se introducen muchos problemas nuevos sin corregir ninguno de los viejos. Y a costa de una erogación enorme por parte del Estado.